¿Cómo iniciaste el curso de milagros? ¿Cómo inicié el curso de milagros? Comencé a estudiarlo en el año 2009, después de una crisis emocional que tuve, donde había logrado tener muchas cosas en mi vida. El trabajo que quería, los ingresos que quería, la pareja que yo quería. Estaba, digamos que en ese ámbito bien, pero honestamente no me sentía totalmente satisfecho, porque al mismo tiempo me sentía vacío, molesto, cansado. A nivel emocional no estaba completamente tranquilo, sino que siempre tenía como que la idea de que estaba haciendo las cosas de manera desordenada. Pero en principio, pues parecía que mi vida iba bien. Yo tenía 33 años cuando conocí el curso y para ese momento había llegado a un estado emocional muy fracturado. Me había puesto a considerar que tal vez una de las cosas más importantes no la tenía, pero no sabía qué era. Me faltaba algo, tenía dinero, tenía pareja, tenía amigos, tenía el trabajo de mis sueños, el carro de mis sueños, tenía lo que me habían prometido que se puede lograr a los 30 años, menos un matrimonio, menos hijos. Yo pensé que me hacían falta hijos, pero había algo más. ¿Qué es lo que me falta en sí? ¿Qué es? Me desperté por la noche con un ataque de miedo, con un ataque de ansiedad. En ese ataque me di cuenta que había una sensación de que me iba a morir y que no estaba logrando lo que yo quería. Y en ese instante sentí que mi corazón estaba a punto de estallar de tanto que palpitaba, sudaba, era medianoche. Me levanté, como pude de la cama, traté de respirar y solamente pensé, por favor Dios, si tú existes, ayúdame. Para ese momento yo no creía en Dios, yo no tenía, digamos, una visión religiosa de Él. Ya habían pasado más de 10 años que yo directamente rompí relación con el catolicismo. Lo abandoné totalmente, incluso fue una etapa de ateísmo total. Pero a los 33 años, en 2009, fue cuando dije, Dios, si existes, ayúdame, no sé qué hacer con mi vida. Y empecé a llorar y llorar y llorar toda la noche. Y recuerdo que me quedé en el piso hasta que me cansé. Me quedé dormido, al día siguiente desperté, no fui a trabajar, me sentía un poquito reconfortado, pero al mismo tiempo con una sensación de que me falta algo en la vida. Así que salí a caminar, llegué al centro de la Ciudad de México, a la Alameda, recorrí varios lugares, muy errante, no sabía qué quería, pero de pronto encontré en una librería el curso de milagros. Me llamó mucho la atención el título, el color de la portada, las letras doradas. Me acerqué, empecé a leer algunos fragmentos y de entrada me atrapó la idea de que era un sistema. En alguna parte vi que era un sistema de entrenamiento mental y luego vi que era para la paz. Y en ese momento como que conectó todo. O sea, de manera increíble yo no me había dado cuenta que lo que me hacía falta era la paz, estar en paz. Porque toda mi vida había sido de guerrero, de luchador. Siempre había luchado para tener las cosas que más valoraba. Nunca conseguía algo de manera gratuita. Todo lo pagaba con el sudor de mi frente. Vengo de una cultura en la que debo de sudar como hombre para conseguir tener una mujer, tener hijos, tener comida, tener prestigio. Sudar, porque para eso son los hombres, para cansarse, para matarse como burros hasta llegar a un punto de conseguir lo que quiere. Siempre había estado así. Mis 33 años fueron agotantes. Me cansé al máximo. Conseguí muchas cosas, pero cansado. Y lo que vi con el entrenamiento del curso de milagros era que lo que no había visto bien era mi mente. Cómo mi mente podía ayudarme a estar en paz. Al principio no me gustó mucho la terminología porque hablaba del Hijo de Dios, del pecado,
del perdón, de la expiación, del milagro. El título me pareció bastante presuntuoso, como que un curso de milagros. Milagros. Yo lo que quiero es estar en paz, tranquilo. Pero cuando empiezo a ver los principios de los milagros, me atrapa. Todos los milagros provienen del amor, de la fuente. No hay grados de dificultad entre ellos. Lo único que importa es su origen. Cosas así me llamaron la atención. Y ahí es cuando dije, tal vez esto es lo que yo necesito. Un curso que me diga paso a paso cómo llegar a la paz. Porque ya había leído otros libros, muchos otros libros que me decían, sé feliz, campeón. No te pongas triste, échale ganas y las cosas mejoran. Practiqué la ley de la atracción, practiqué el mentalismo, leí a Neville Goddard, leí todos los libros de conversaciones con Dios, leí el chamanismo, Carlos Castaneda, leí el péndulo, el esoterismo, leí el Kybalión, leí el Ho'oponopono, leí el tarot, me hice tarotista, usé yoga, tai chi, qigong, utilicé velas, ángeles, todo esto antes de los 33 años, todo eso lo usé. Tuve mi etapa de turista espiritual y esto era lo que más me pesaba, que aunque yo ya había logrado todo lo que quería físicamente y que había caminado estos rumbos esotéricos, místicos y espirituales, ¿por qué no estaba bien conmigo? Pues lo último que yo quería era que me dijeran otra vez, si lo crees, lo creas. Estaba hasta la puta madre ese tipo de frases pendejas, estaba hasta la chingada con esas frases. No era verdad. Unas cosas sí, otras cosas no, pero no sabía qué quería. Y fue cuando entonces empiezo a leer el libro y veo su sistema. Yo soy ingeniero en sistemas de cómputo, por eso puedo programar sistemas. Eso me conectó. Me gustó que el curso no se me presentó como un libro espiritual ni religioso, sino como un libro sistemático. Aquí hay un sistema. Un sistema tiene partes. Las partes están unidas unas con otras. Si una parte funciona, mueve a lo demás y logras un objetivo. Un sistema de entrenamiento mental que me conduce a la eliminación de obstáculos que me impiden experimentar la paz. Vamos a ver. Compro el libro, lo empiezo a practicar y desde los primeros ejercicios empiezo a tener un cambio completo en mi manera de percibir. Para el ejercicio 50, yo ya había experimentado lo que dice el curso de milagros sobre la revelación y sobre la paz de Dios. Tuve mi primera experiencia después de los 50 ejercicios. Viví una experiencia de paz que hasta el día de hoy no se ha ido de mi vida. Nunca fui con un facilitador, nunca fui a un grupo de estudios, nunca toqué la puerta de alguien que sabía curso. Me dediqué completamente a leerlo con detalle y hacer los ejercicios con toda la precisión que decía y con la disciplina necesaria. Y en los 50 días tuve mi primer acceso a la revelación, tuve mi primer acceso a la paz de Dios, como lo dice el manual para el maestro, en la pregunta me parece que es la 20. Viví esa paz. Después, los siguientes días, pues volví a tener altibajos, volví a tener experiencias, pero las cosas en mi oficina, en mis relaciones, iban cambiando porque las percibía diferente. Cuando terminé el año de práctica, yo ya había experimentado la revelación y la paz de Dios en más de una decena de veces. Se quedó para siempre esa evocación. No fueron experiencias místicas, no me sucedió que me habló un maestro ascendido, no tuve que tomar ayahuasca ni nada, solamente haciendo la práctica en mi cotidianidad. Tenía momentos de revelación mientras iba conduciendo el automóvil y eso no me poseyó el espíritu de Jesucristo, ni mucho menos. Algo tan natural, tan cotidiano, que me pareció increíble que tuviera de alguna forma acceso a este tipo de experiencias sin necesidad de que yo fuera un santo o un gurú. Y ahí fue cuando empecé a cambiar mucho mi idea del curso de milagros, que al principio pensaba que era más como para gurús o intelectualoides. Dije, no, esto pues para cualquier persona que quiera un estilo de vida diferente.
Al concluir los ejercicios fue cuando comencé a grabar los videos en YouTube en el año 2010. Ahí empecé a grabar y a comunicar el curso como me hubiera gustado recibirlo. Porque ya casi al final de los ejercicios, de la práctica, fue cuando empecé a buscar en YouTube si había más personas que hubieran vivido las cosas tan hermosas que yo viví con la práctica. Y encontré algunos facilitadores por ahí, pero no me conectaban. Se me hacía muy raro que la gente no experimentara la paz de Dios con la práctica del curso. ¿Por qué no? Yo lo experimenté, nada más seguí al pie de la letra cada una de las lecciones. O sea, el curso de milagros se convirtió para mí en una garantía. Cumple lo que promete, siempre y cuando le dediques el tiempo que merece. A mí nadie me lo explicó, yo lo entendí con el Espíritu Santo, hice todas las lecciones, leí el texto y nada más. No tuve que leer a otros autores que me explicaran el curso. Eso pasó después, ya cuando empecé a ser llamado a dar talleres y conferencias y que yo acepté. Me hacían estas preguntas: ¿conoces a Kenneth Wapnick? ¿Conoces a Gary Renard? ¿Conoces a Nick Arandes? ¿Conoces a Sergi Torres? ¿Conoces a Jorge Lomar? Me empezaron a dar una lista enorme de personas que yo no conocía. Y la pregunta: ¿y por qué las debo de conocer? Porque ellos también hablan de curso de milagros, han tenido experiencias maravillosas. Me di la oportunidad de conocer a muchos en persona, no a todos. Y fue cuando empiezo con la lectura de muchos de ellos que han escrito sobre el curso de milagros. Y ahí fue cuando encontré muchas cosas que decir. Al principio me quedaba callado, porque ya sabes, alguien que practica curso no tiene derecho a juzgar ni a criticar a otro. Hasta que recientemente dije: ¿por qué no? Yo tengo mi experiencia de la paz de Dios, pero también tengo esta experiencia humana en la que puedo hacer apuntes y comentarios a otros si me preguntan, y si no, pues de todos modos yo tengo una opinión al respecto. Y ahí es cuando comenzó otra etapa en mi vida. Pero básicamente el curso comenzó en mi vida por una situación de hartazgo material, una necesidad interna de estar en paz y un libro que tenía un sistema que hasta el día de hoy me parece el más adecuado para mi manera de pensar tan analítica. No fue cierto que si analizamos mucho no podemos entender, al contrario. Analizar tanto al curso de milagros me permitió tener una experiencia inefable, una experiencia que no se puede explicar, pero que he vivido, y ya después de esto ya no volví a buscar ningún tipo de paz. Obtuve lo que estaba buscando en todo momento y tuve la oportunidad entonces de compartirlo, y ahora estoy en esta nueva opción de poderla compartir con Espiritualidad de Barrio. Esa es la historia, querida amiga. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios al respecto.